Hola, hola a todos, ¿cómo están mis chicos? De primero B, el día de hoy vamos a iniciar con la clase de lengua y literatura, no sin antes desearles pues un lindo fin de año y también un lindo inicio del mismo como tal. Espero que todas sus metas se cumplan. El día de hoy vamos a hablar sobre el género dramático. Y pues en realidad el género dramático no es lo que todos pensamos, no es básicamente dirigido a las personas que exageran todo, a las personas pues que, no sé, se la pasan haciendo drama como conocemos todo el tiempo, sino más bien se va a tratar de un género de la literatura, el cual es uno de los géneros más antiguos y también uno de los géneros más importantes de la literatura como tal. Sí, estamos hablando de este género dramático. Dentro de los géneros literarios existen en realidad varios, ¿no? Tenemos cuatro géneros literarios: el narrativo, el lírico, el dramático, el ensayo y también, perdón, son cinco porque me olvido a veces del ensayo, y también el género didáctico como tal, ¿sí? Em, el género dramático, el lírico y también el género narrativo son de los géneros más antiguos, ¿sí? El origen, en realidad, del género dramático se puede datar de la antigua Grecia, ¿sí? Este género cuenta con un legado muy grande. Imagínense, inicia técnicamente en la antigua Grecia como tal y pues es súper, súper antiguo. Entonces hay muchísimos exponentes del género dramático. Los exponentes del género dramático son considerados dramaturgos, ¿sí? Dramaturgos, aquí tenemos, subrayamos. Y pues los más conocidos podemos decir que son Homero, Shakespeare o también Lope de Vega. Homero, que viene a escribir la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Shakespeare, que es su obra más representativa, es la obra de Romeo y Julieta, que es esta obra que básicamente todo el mundo conoce, ¿sí? Como la obra más romántica de la historia, puesto que narra el amor imposible de pues estos dos protagonistas, ¿no? De estos dos niños, básicamente adolescentes, Romeo y Julieta. En tanto a Lope de Vega, pues él también es un poeta muy importante, de los más importantes del siglo de oro español, sí, es decir, del auge de la literatura española. Él tiene como obras, bueno, entre las más importantes está el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, comedias y algunas poesías de Lope de Vega, ¿sí? Pero también era considerado un gran dramaturgo, por lo cual escribe, o mejor dicho, por su obra, Fuente Ovejuna. Vamos a seguir. Pero en sí, ¿qué es el género dramático? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo identificamos que es un género dramático, no un narrativo y no un lírico? ¿Sí? Básicamente, el género dramático es uno de los más cultivados. Sí, este tipo de texto literario viene a representar un momento o un conflicto que tiene lugar en la vida de los personajes que protagonizan la historia. Son textos que se caracterizan por el empleo del diálogo en el que no existe la figura del narrador, ¿sí? Sino más bien es una figura básicamente invisible como tal. No existe el narrador. Solo se van a manejar en diálogos y los personajes. No hay nadie que diga, y el personaje caminó, el personaje corrió y lloró y algo así. No, solo se dejan entrever perdón, el diálogo, ¿sí? Y los que le ponen el sazón, por decirlo de alguna forma, son los actores y actrices que significan el momento en concreto. ¿Sí?
Básicamente, este género dramático no está hecho para ser leído. Claro que se puede leer, ¿sí? Claro que podemos encontrar una obra de drama dentro de la literatura como tal, física, es decir, dentro de libros, pero estas obras no se hicieron para ser leídas, sino para ser interpretadas. En otras palabras, y para que ustedes tengan en cuenta y se les venga a su cabecita, el género dramático es el teatro. ¿Sí? El teatro como tal. En el género dramático nos encontramos, por tanto, ante escritos de obras teatrales que sí, como les decía, se pueden leer, pero ante todo estos escritos no son creados para, pues, ser leídos, no son muy amigables con el autor como tal, porque no podemos entrever lo que hacen más que nada físicamente o lo que piensa el autor a diferencia del género narrativo, que ahí nosotros sí podemos leer lo que está pensando el protagonista principal, ¿verdad? O secundario, dependiendo del narrador que tengamos. Sí, pero como les digo, ante todo es para ser representado ante los espectadores frente a un teatro grande. El diálogo entre los diferentes personajes es una de las herramientas más utilizadas, o mejor dicho, es la herramienta más utilizada para poder definir la personalidad de cada uno de los personajes y conseguir narrar la historia de una forma activa donde abundan las acciones y apenas hay descripciones, ¿sí? En realidad, las descripciones son muy escasas. Si no es más de una línea, serán dos, tres, ¿sí? Pero no es tan larga como nosotros estamos acostumbrados en la novela, ¿no? Que nos describen hasta lo mínimo que se mueve para nosotros poder crear en nuestra cabecita la escena de la forma más fiel a lo que estaba pensando el lector. Dentro de este género dramático, debemos saber que se lo conoce justamente con el nombre de drama, puesto a que a sus pues directores o creadores se les conocía también con el nombre de dramaturgo. Entonces nace primero la palabra dramaturgo para darle lugar a el género o a la palabra drama, que a su vez le daría lugar al género dramático. ¿Sí? Entonces, primero nace la palabra para describir al escritor, luego nace el concepto del drama como tal, para posteriormente identificarlo como el género dramático. Eh, Básicamente al dramaturgo se le consideraba, o mejor dicho, se le identificaba porque solía relatar hechos y acontecimientos que tienen lugar a un espacio y tiempo concreto. Los hechos suelen estar también vinculados a diferentes conflictos que viven los seres humanos y que pueden explicar tanto con palabras como con movimientos e incluso con la escenografía. Todo sobre el escenario va a cobrar vida para contarnos lo que está sucediendo entre líneas. Entonces, habrán dos diferencias dentro del género dramático y el narrativo, porque ustedes se preguntarán, pero profe, el género narrativo también cuenta un hecho en un tiempo y un espacio determinado. Y pues sí, pero la diferencia en realidad es que el género narrativo sí hay descripciones demasiado profundas. Hay muchísimos párrafos descriptivos. El escritor lo que va a hacer es tratar de describir lo más posible o lo que nosotros queramos que sepamos de la escena. Por lo tanto, como lectores, no hay lugar en realidad a no conocer algo, ¿sí? Sí pueden haber diferentes interpretaciones, pero es básicamente lo escrito ahí, es lo que nos quiso decir el autor. Mientras que en la parte del drama no hay para nada descripciones, además de decir que, por ejemplo, el tiempo estaba lluvioso, o había mucho calor, o había pasado muchos coches. Simple y sencillamente para darle una guía al director teatral y una guía también a los personajes, tal vez para saber en qué tiempo estaba escrito, ¿sí? Que en los años 60, que en los 30, que en el medioevo, lo que sea. ¿Sí? Entonces, solo esas pequeñas descripciones. La otra es que a pesar que en la novela, en el género narrativo, sí se encuentran pues diálogos como tal,
no van a ser diálogos tan largos o tan constantes, por decirlo de alguna forma, como tal vez en el drama, que pues en el género dramático los diálogos son constantes y demasiado, demasiado grandes, extensos, largos, ¿sí? Además, dentro del género dramático no hay una conexión, nosotros no tenemos una conexión tan estrecha, tan directa con el escritor como tenemos en el género narrativo, en la novela. En la novela no hay nadie que medie en realidad la historia entre tal vez el escritor y el lector. Es decir, solo hay el escritor, la historia y el lector. Mientras que en el género dramático está el escritor, está los actores, actrices, el guión, están las luces, está la escenografía, está la música, están básicamente los sonidos, está, si son musicales, está la banda, están personajes principales, secundarios, que covers, que swings, que ni sé qué cosas más que compone una obra de teatro como tal el director, y ahí estamos nosotros, como lectores, o mejor dicho, como espectadores en este caso. Si nosotros leemos las obras de teatro, claro que se puede hacer, entonces ustedes me dirán, pero profe, ahí también hay una estrecha relación entre el escritor y el lector. Pues sí, no a la vez, puesto que en realidad, como les decía, no vamos a saber lo que quieren hacer o lo que quiere decir de una forma exacta o inmediata. Sí vamos a necesitar de ley revisar la obra de teatro para poder saber qué se encontraban haciendo los personajes. Eh, si estaban pensando esto, estaban pensando el otro, qué instrumentos faciales estaban utilizando, qué expresiones faciales, mejor dicho, estaban utilizando, ¿verdad? Al momento de pensar algo. Entonces, podremos leerlo, pero no vamos a tener la visión concretamente exacta hasta revisar la obra de teatro en sí, es decir, verla como tal. Entonces, sí, esa viene a ser básicamente bueno, vienen a ser las diferencias, ¿no? Entonces, la definición del género dramático es que se trata de un género literario que nos explica un suceso en concreto que tiene lugar en la vida de los personajes. Estos hechos pueden contarse de forma paródica, dramática, etcétera, pero siempre con el diálogo y la acción como elementos claves, ¿no? Tenemos también el origen del género dramático. Vamos a saber que, pues, el género dramático en sí viene a dar inicio justamente por rendir culto al dios del vino, Dionisio, en la antigua Grecia. Por tanto, eran considerados textos sagrados, además de festivos, pero con el tiempo se fueron añadiendo algunos cambios a las composiciones y así fue como apareció el género dramático. Entre los autores más conocidos de aquella época, es decir, la antigua Grecia, podemos destacar a tres dentro del imperio griego, o mejor dicho, de la civilización griega, no estoy segura en realidad si llegaron a ser imperio. Tenemos a Sófocles, Esquilo y también tenemos a Eurípides. Sófocles, el cual es uno de los escritores más importantes, incluso hasta hoy en día, puesto que hay o existió un psicólogo, se llamaba Sigmund Freud. Él, pues, deja algunas teorías, entre ellos de la teoría del desarrollo psicosocial del ser humano, el cual está enfocado básicamente en la sexualidad de la persona. Para Sigmund Freud, la persona se empieza a desarrollar sexualmente incluso desde que se nace. Pero a ver, por eso es que es muy controversial todas las historias, mejor dicho, todas las teorías que Sigmund Freud dejó para el legado de la humanidad. Pero bueno, una de estas teorías, o mejor dicho, uno de los
de los, de las etapas, mejor dicho, del desarrollo psicosocial del ser humano está entre los 3 a los 5 años y pues Sigmund Freud denomina a esto el síndrome de Edipo y el síndrome de Electra, haciendo alusión a las obras de Sófocles que pues se titulaba Edipo Rey y pues la otra solo se titula Electra. Eh, em, ¿Por qué se preguntarán ustedes? Básicamente la historia de Edipo Rey de Sófocles, que es una de las más conocidas dentro de la antigua Grecia, relata la historia extraña y muy controversial de el amor de Yocasta y Edipo, que pues eran madre e hijo. Pero tranquilos, en realidad no sabían que eran madre e hijo. Resulta y acontece que un rey de una de las, bueno, un rey muy grande, ¿verdad? Recibe el vaticinio de una de las, bueno, del oráculo de Delfos, ¿sí? El que decía, obviamente, que pues su hijo iba a llegar al mundo, lo iba a matar, iba a gobernar el imperio. Y pues para evitar esto se aplicó la de Cronos. Sí, mandó a matar a su hijo, ¿verdad? Y pues para mal de él, no mataron al niño, sino más bien solo lo abandonaron. Y pues este muchacho regresa, lo mata y pues para colmo de males se casa con su madre, que era una mujer muy bonita, ¿sí? Y probablemente lo tuvieron muy jóvenes, entonces ella también estaba como... Entonces tienen un amor bastante bonito hasta que uno de sus tíos se da cuenta por ciertos indicios que Yocasta en realidad es la madre de Edipo. Ellos ya estaban casados, tenían 3 hijos, entonces la presión para Yocasta fue súper grande y pues decide terminar con ella mismo, terminar con su vida. Y Edipo al enterarse, pues va corriendo a la habitación de Yocasta, ve uno de sus vestidos allí, se restriega contra el vestido tenía varias perlas y hace que se lastimen seriamente sus ojos. Por lo tanto, Edipo queda completa y absolutamente en la ceguez, o sea, ciego, básicamente. Y la última escena de Edipo Rey es que, pues, ella está muy viejo, está a punto de morir y está con sus 3 hijas. Se lamenta del destino que van a tener las niñas porque no va a haber un solo hombre en toda Grecia antigua que quisiese casarse con ellas, puesto que son producto de una relación incestuosa. Lamentablemente hasta tenían una relación muy pública porque obviamente eran el rey y la reina. Y pues se lamenta Edipo porque sabe que sus hijas van a tener que vivir en miseria, pues porque ustedes saben que antes la mujer no era nada si pues no tenía un hombre al lado, lo cual obviamente ha cambiado, pero en ese tiempo era de esa forma. Ahora, Sigmund Freud le pone a esta etapa o a este síndrome que tienen los niños y las niñas, perdón, el síndrome de Edipo, porque normalmente los niños varoncitos en esta etapa de los 3 5 años se pegan muchísimo a su mamá, pero no quiere decir que aplique en realidad lo de Edipo Rey, sino más bien que un apego, es un apego sano, es un enamoramiento sano hacia la madre. Y de la misma forma, las niñas hacia el papá. Sí, pero no es nada como realmente malo, sino es un instinto de aquellos. Es un enamoramiento muy sano, muy, muy sano, es un enamoramiento muy bonito. Entonces, por eso es que es muy criticado, porque Sigmund Freud habla del desarrollo humano desde la sexualidad y pues muchos de los psicólogos no piensan que sea así. Pero bueno, esa es la historia. Y pues por otra parte, dentro de la antigua Roma, ahora tenemos a los principales autores, los cuales son Plauto o Séneca. Pero para mí el dúo dinámico de Plauto siempre va a ser el señor Terencio. Entonces yo los voy a poner por aquí. El señor Terencio. ¿Sí? Terencio. Terencio
Terencio. Terencio viene a ser uno de los exponentes del teatro romano, en este caso, dentro de la comedia. Plauto y Terencio, respectivamente, escribe la comedia de la olla o la aulularia y también la comedia de la suegra. Plauto viene a escribir la comedia de la olla o aulularia, difícil pronunciar, y narra pues básicamente la historia de un hombre avaro, sí, de una persona súper avara, la cual tenía una olla repleta de oro. Un día, y para desgracia de la familia, la olla de oro desaparece y a su vez este viejo avaro tenía una hija y a su hija pues la viola. Sí, en este caso el viejo avaro en realidad se preocupa más por la pérdida de la olla, es decir, pues de su dinero como tal, que de lo que le pasó a su hija. Entonces aparece también ahí la figura de la persona que violó a la chica y pues eran tiempos muy retrógrados y tremendamente machistas, ahora sí que puedo decir de esa forma, porque una chica que es violada obviamente es obligada a casarse con la persona que la violó. Entonces viene la persona que la viola o que la violó, mejor dicho, a hablar con el padre para pedirle la mano y pues obviamente a disculparse de lo que hizo, pero el viejo avaro, como tenía muchísima más intención de saber en dónde estaba su olla, él piensa que la persona que viene a disculparse por haber ultrajado su casa, por haber robado lo más preciado que él tenía, según esta persona, em, le pide esto o habla con el viejo de esta forma, pero el viejo pensaba que estaba hablando de la olla, porque para él era lo más preciado, pero el muchacho que viola a la hija piensa que lo más preciado para él era la hija, entonces empiezan a hablar ahí con un lenguaje un poco ambiguo y es gracioso hasta cierto punto, trágico, pero gracioso. En la parte de Terencio, él viene a escribir la comedia de la suegra, que básicamente trata igual de una señora que está tratando de obligar que su hijo se case con una chica, pero su hijo días antes de la presentación pues, de su futura mujer, pues se emborracha y viola a una chica. Sí, ya sé, mucho de esas cosas, sí, pero bueno. Como hablábamos anteriormente, este género también hasta cierto punto, pues relata la vida diaria, lamentablemente era esa. Pero la cuestión es que al último termina ser la misma, perdón, termina siendo la misma chica que estaba comprometida con el chico, el hijo de la suegra, ¿no? Entonces la misma chica a la que el hijo de la suegra había violado, pues, era la chica, o sea, era la misma. Y pues la suegra era una persona como muy metida, muy ahí cerca, o sea, una persona graciosa a la vez, pero era como que se metía mucho en la vida de los dos chicos, ¿no? Entonces, eso sería lo que tiene que ver con la literatura griega dentro perdón, de la literatura del drama o el género dramático dentro de la Grecia y la Roma antigua. Sin embargo, vamos a pasar un poco en el tiempo y en la Edad Media el género dramático no found, no existió. Básicamente hubo un declive muy grande. Si hubieron obras, fueron muy pocas, pero ya durante el siglo XII en Europa se empieza a cultivar este género debido a que los autores empiezan a imitar los clásicos, lo que nosotros llamamos el neoclasicismo, el renacimiento en realidad de los valores clásicos griegos y romanos. Entonces, ahí se presentan únicamente en espacios académicos cultos como los monasterios, las universidades, las cortes, etcétera. Ahí hay una cosa que me estaba olvidando de comentarles de la antigua Grecia. En la antigua Grecia, pues no se permitían que las mujeres hicieran mucho en realidad. Por eso también la gran admiración que se tenía hacia Safo de Lesbos, que estuvimos hablando en la clase anterior, sobre, pues,
básicamente la lírica y cómo Safo de Lesbos fue una de las mujeres, incluso considerada como la décima musa de Platón. Y era una persona que se paraba enfrente, hablaba, creaba escuelas, o sea, era una mujer muy activa. Pero las mujeres no éramos muy aceptadas en la antigua Grecia, en la antigua Roma, ni siquiera para poder ser actrices. Entonces, las chicas no podían ser actrices. Entonces, si el género dramático es un género que se dramatiza, me preguntarán ustedes también que el género dramático, obviamente se dramatizan cosas reales, cosas que están pasando y pues para tristeza de los griegos y de los romanos, las mujeres tenemos un rol muy activo en la sociedad como tal y en la casa. Entonces, si se dramatizaban cosas reales en donde la mujer tenía un rol principal y a su vez la mujer no podía participar como actriz dentro de las obras de teatro, ¿cómo se manejaba? Pues los hombres se vestían de mujeres y pues hacían sus obras de teatro. Entonces, imaginarán ustedes incluso un poquito de de cultura popular, ¿verdad? A nosotros nos pasa lo mismo cada fin de año, que acabamos literalmente de pasar hace unas horas. Y pues hay hombres que se visten de mujeres y hacen, bueno, sus bailes de los carros que nosotros conocemos como las viudas, ¿verdad? Y no estoy diciendo que esto sea no sé, o sea, de origen romano, pero me parece interesante el hecho de que tengamos estos mismos valores de la Roma antigua dentro del género dramático como tal, porque sigue siendo una interpretación lo que se hace de las locas viudas. Tiene un origen distinto lo de las locas viudas aquí en el Ecuador y lo de la quema del viejo y todo eso aquí en el Ecuador es muy distinto. Se debe básicamente a una pandemia que hubo hace muchísimos años atrás y pues las personas empezaban a quemar la ropa de los fallecidos para pues evitar que el virus se siga proliferando, ¿sí? Entonces, empiezan a hacer estos viejos y ya con el tiempo aparece la figura de las locas viudas. Al principio eran mujeres y luego ya pues fueron los hombres. Así que muy griegos nosotros en fin de año hasta cierto punto. En España podemos hablar de la primera obra de teatro en castellano en el siglo XII, El auto de los Reyes Magos, que es un texto incompleto que le hace falta la parte final. Y se centra en la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús, que es una obra básicamente anónima, pero se trata de la primera muestra de drama dentro de España, ¿no? Y ahí está su importancia como tal. ¿Cuáles son las características del género dramático? Como ya les venía yo mencionando, el género dramático tiene como principal estructura o como principal alimentación para su obra los diálogos, ¿sí? Los diálogos como tal. Luego, vamos a tener en cuenta que no existe narrador, que es solo una interacción entre personaje uno, personaje 2, personaje 3 y se acabó. Tenemos la importancia de la acción, como este género literario no fue escrito para ser leído, sino para ser interpretado, pues obviamente los actos tienen igual o más importancia que las palabras. Los gestos de los personajes, las miradas, sus movimientos, todo lo que tiene que ver con el hecho de la acción, da muchísima información de la manera de ser del personaje y también de ver el mundo del personaje. No hay descripciones dentro de la obra de teatro, obviamente no existe un narrador como tal. La escenografía, la puesta en escena, está encargada también de reflejar esas descripciones faltantes, ¿saben? Se refleja obviamente el espacio, la época en la que se encuentra la obra y obviamente el espectador viene a leer entre líneas todo lo que va a representar el escenario. Los profesionales del teatro, a diferencia de otros géneros literarios, en este caso, el drama es importante la existencia de otros profesionales, además del dramaturgo, para que la obra se pueda disfrutar de forma completa, actores, directores, técnicos de sonido,
productores, etcétera, lo que les estaba comentando al inicio, ¿no? Obviamente suelen formar parte de una buena representación. Son como una familia que tiene un objetivo y es, pues, adaptar lo mejor posible una obra de teatro. Para ser representado, obviamente los textos dramáticos son escritos, no para ser leídos, sino sobre todo para ser representados, aunque se pueden leer en el objetivo del dramaturgo, que básicamente es recrear una escena de la obra. ¿Van a topar temas universales? Claro que sí. Obviamente estos temas van a estar concernientes a lo que le pasa al ser humano, como el amor, la venganza, las injusticias sociales, etcétera. Son obras que tienen un objetivo de comunicación y que por tanto se escriben para lanzar un mensaje o una idea. Pueden estar escritos tanto en verso como en prosa. El verso, recuerden que es como se escriben las poesías, ¿verdad? Las estrofas, ¿verdad? Y la prosa que viene a estar escrita en párrafos, que es básicamente el renglón seguido que nosotros conocemos de esa forma a la prosa. ¿Sí? Em, Aunque hoy en día el drama se suele escribir solo en prosa para así reflejar mejor la vida real de las personas, lo cierto es que durante el siglo de oro español se escribía en verso. Por ejemplo, tenemos aquí al representante de o uno de los escritores más grandes del siglo de oro español, que es Lope de Vega, que fue uno de los autores más importantes de esta época en España, ya que su arte nuevo de hacer comedia consiguió actualizar el género, ¿no? Y hacer que se convirtiera en un acontecimiento social. Y él escribía en verso, ¿no? Em, Tenemos las acotaciones, que era otra de las características del género dramático, es que se trata de un tipo de texto que cuenta con acotaciones, es decir, indicaciones que el dramaturgo da a los actores o al director para que la puesta en escena pueda hacerse tal y como se tiene en mente. Estas acotaciones informan sobre las entradas de los personajes, el espacio en el que se encuentran, la vestimenta que llevan, etc. Dentro de la estructura, las obras dramáticas, a diferencia de otros géneros literarios, se dividen en actos. Los narrativos se dividen en capítulos. Esto se divide en actos, acto uno, 2, 3, 4. Así. Cada acto va a ser diferentes escenas que vayan a ayudar también a diferenciar lo que avanza la trama, ¿no? El subgénero dramático, nos encontramos con que el subgénero dramático del género dramático más importantes o los más importantes son la comedia, la tragedia y la farsa. Tenemos algunos ejemplos del género dramático. Hay muchas obras de ejemplos del género dramático, como por ejemplo tenemos a Romeo y Julieta de William Shakespeare, a Edipo Rey de Sófocles, a Fuente Ovejuna de Lope de Vega, La Casa de Bernarda Alba, etcétera. Romeo y Julieta ya lo conocemos, Edipo Rey ya se los dije. En este caso, La Casa de Bernarda Alba habla también de una mujer que pues, tiene como hijas que no son muy agraciadas, solo una es muy agraciada, y lo que necesita hacer Bernarda Alba es casarles a las hijas. Pero eso sumándole a que las chicas no tienen como una belleza como tal y que Bernarda Alba es una mujer insoportable. De hecho, la primera escena básicamente pone en juego que todos vienen como de enterrar a uno de los maridos de Bernarda Alba, porque se había casado varias veces, y pues todos dicen que no la soportan, es una persona súper clasista, es una persona muy coda y así, y que tampoco iba a tener ningún éxito casando a sus hijas. Entonces se desarrolla bajo esa premisa. Estos textos, aunque se pueden leer, se suelen disfrutar más cuando se ve esto en un teatro y se ve la representación de la obra. Em, Cuando ustedes vean esto, se darán cuenta de que se presentan de forma muy particular con elementos propios como son los actos, las escenas, las acotaciones, las intervenciones, los personajes en forma del diálogo, ¿no? Y pues yo sí les invito a mis chicos a que ustedes vayan a revisar cualquiera de estas obras. Como les digo, es como ver una película, ustedes pueden revisarla, ¿no? Em, es básicamente una de las únicas literaturas que ustedes no están obligadas a leer como tal.
sino más bien solo a revisar. Por ejemplo, en YouTube están toditas estas obras. Sí, yo les recomiendo muchísimo que puedan pues revisar esta obra de teatro que sí, la casa de Bernarda Alba es graciosa. Les recomiendo eso. Les recomiendo tal vez Noches Lúgubres de José de Cadalso. Les recomiendo Bodas de Sangre de Federico García Lorca o Yerma de Gabriel García Lorca, también un escritor español muy bueno de la vanguardia del surrealismo español. Y pues en realidad eso, ¿sí? Ok, mis chicos, entonces voy a llegar al final de esta clase. Yo les recomiendo muchísimo que vayan a ver una obra de teatro. De esa forma ustedes van a entender muchísimo mejor cómo funcionan los actos, cómo funcionan los personajes, los secundarios, los covers, los swingers y diferentes tipos de roles que tenemos las personas dentro de los teatros, ¿no? Nuevamente, por desearles un lindo y feliz 2025, cumplan sus metas, nunca se rindan, chicos, y pues nada, a seguir trabajando y a seguir construyendo nuestro futuro, ¿sí? Cuídense muchísimo, chicos, nos vemos, hasta luego, bye bye.